Hola a todos y bienvenidos a un episodio muy especial de Slow Spanish Podcast. Soy el profe Literato y hoy vamos a viajar en el tiempo. Vamos a conocer la historia más famosa de la lengua española, Don Quijote de la Mancha. No te preocupes. No vamos a leer el libro completo, porque es muy largo y difícil. He preparado para ti una versión resumida, sencilla y perfecta para aprender español. Hoy vamos a hacer 3 cosas. Primero, escucharás la historia de Don Quijote lentamente. Segundo, te explicaré el vocabulario más importante para que entiendas todo perfectamente. Y tercero, practicaremos el shadowing para que mejores tu pronunciación y hables con confianza. ¿Estás listo para esta gran aventura? Pues prepárate, porque nos vamos a un lugar de la Mancha. Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo de una región de España llamada Castilla-La Mancha, vivía un hombre llamado Alonso Quijano. Alonso era un hidalgo, un hombre de la clase baja de la nobleza. Tenía unos 50 años, era alto, delgado y tenía una cara muy seria. A Alonso le gustaba mucho leer, pero no leía libros de historia o de ciencia. No, él solo leía libros de caballerías. Estos eran libros sobre caballeros valientes, gigantes malvados, magos poderosos y princesas hermosas. Alonso pasaba todo el día y toda la noche leyendo. Leía tanto que casi no dormía y casi no comía. De tanto leer y dormir poco, Alonso perdió el juicio. Se volvió un poco loco. Empezó a creer que todo lo que decían sus libros era verdad. Pensó que el mundo necesitaba caballeros otra vez para luchar contra la injusticia y proteger a los débiles. Así que decidió convertirse en un caballero andante. Se puso una armadura muy vieja y oxidada que era de sus bisabuelos. Limpió su viejo caballo, que estaba muy flaco, y le puso un nombre muy elegante, Rocinante. Pero un caballero necesita un nombre importante. Alonso decidió llamarse a sí mismo Don Quijote de la Mancha. Y, por supuesto, un caballero necesita una dama a quien amar. Don Quijote eligió a una campesina de un pueblo vecino. Ella se llamaba Aldonza Lorenzo, pero él decidió llamarla Dulcinea del Toboso. En su imaginación, Dulcinea era la princesa más bella del mundo. Don Quijote salió de su casa con su lanza y su escudo, listo para la aventura. Pero pronto se dio cuenta de algo. No tenía un escudero. Un caballero necesita a alguien que lo ayude. Habló con su vecino, un hombre bajo y gordito llamado Sancho Panza. Sancho era un hombre sencillo y trabajador. Don Quijote le prometió que, si lo acompañaba, algún día Sancho sería el gobernador de una isla. Sancho, que era un poco ingenuo, aceptó y dejó a su familia para seguir a Don Quijote en su burro. Y así comenzaron las aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. Un día, mientras caminaban por un gran campo, Don Quijote vio a lo lejos unos 30 o 40 molinos de viento, pero en su imaginación
Él no veía molinos. Él veía gigantes enormes con brazos largos. Don Quijote le dijo a Sancho: «Mira, amigo Sancho, allí hay más de 30 gigantes feroces. Voy a luchar contra ellos y quitarles la vida». Sancho lo miró sorprendido y respondió: «¿Qué gigantes, señor? Esos no son gigantes, son molinos de viento, y lo que parecen brazos son las aspas que se mueven con el viento». «Se ve claramente que no sabes nada de aventuras, Sancho», dijo Don Quijote. «Si tienes miedo, quédate allí. Yo voy a luchar solo contra ellos». Don Quijote montó en Rocinante, puso su lanza en posición y atacó al primer molino a toda velocidad. En ese momento, el viento empezó a soplar más fuerte. El aspa del molino golpeó la lanza de Don Quijote y lo levantó por el aire. El caballero y su caballo cayeron al suelo con un gran golpe. Sancho corrió a ayudarlo. «Por Dios, señor, ¿no le dije que eran molinos?». Don Quijote, muy dolorido, respondió: «Calla, Sancho, las cosas de la guerra son difíciles. Yo creo que el mago Frestón, que es mi enemigo, ha convertido a los gigantes en molinos para quitarme la gloria de la victoria». A pesar del dolor y de los golpes, Don Quijote no se rindió. Continuaron su camino buscando más injusticias que arreglar. En otra ocasión, vieron a lo lejos una gran nube de polvo. Don Quijote pensó que era un ejército de soldados marchando para la batalla. Pero en realidad era solo un grupo de ovejas que caminaban por el campo. Don Quijote atacó a las ovejas con su lanza y los pastores se enfadaron tanto que empezaron a tirarle piedras. Don Quijote perdió algunos dientes ese día, pero él siempre decía que sus heridas eran señales de su valentía. Don Quijote y Sancho vivieron muchas más aventuras. Fueron a castillos que en realidad eran posadas sencillas. Hablaron con duques y con campesinos. A veces la gente se reía de ellos porque Don Quijote decía cosas muy raras. Pero Don Quijote siempre mantenía su honor. Él creía en la justicia, en la libertad y en el amor verdadero. Sancho Panza también cambió durante el viaje. Al principio, solo quería ser gobernador de una isla, pero poco a poco empezó a querer a Don Quijote como a un hermano. Aprendió que el mundo no es solo lo que vemos, sino también lo que soñamos. Al final de la historia, después de muchos viajes por España, Don Quijote fue derrotado en una batalla por un amigo suyo que se disfrazó de caballero para obligarlo a volver a casa. Don Quijote regresó a su pueblo triste y cansado. Se puso muy enfermo y, antes de morir, recuperó el juicio. Se dio cuenta de que los libros de caballerías eran solo fantasía. Murió rodeado de sus amigos y de Sancho, que lloraba amargamente. Don Quijote murió,
pero su leyenda sigue viva. Su historia nos enseña que a veces es bueno ser un poco loco y luchar por nuestros sueños, aunque el mundo piense que son imposibles. ¡Qué historia tan increíble! Don Quijote es un personaje que todos debemos conocer. Ahora vamos a la segunda parte de nuestro episodio. Vamos a estudiar el vocabulario que hemos usado. Esto te ayudará a entender mejor el español de la vida real. Voy a decir la palabra, explicaré su significado de forma sencilla y te daré un ejemplo. Escucha con atención. Palabra 1. Hidalgo. Un hidalgo es un hombre que pertenece a la parte más baja de la nobleza. En el pasado, los hidalgos tenían honor, pero muchas veces no tenían mucho dinero. Ejemplo: Alonso Quijano era un hidalgo pobre que vivía en un pueblo de La Mancha. Palabra 2. Perder el juicio. Esta expresión significa volverse loco o perder la razón. Es cuando alguien ya no puede pensar de forma lógica. Ejemplo: Don Quijote perdió el juicio de tanto leer libros de aventuras día y noche. Palabra 3. Caballero andante. Un caballero andante era un hombre que viajaba por el mundo con su armadura y su caballo para ayudar a las personas, luchar contra el mal y ganar fama. Ejemplo: Don Quijote decidió ser un caballero andante para proteger a los débiles. Palabra 4. Armadura. Es el traje de metal que usaban los caballeros antiguamente para proteger su cuerpo en las batallas. Ejemplo: la armadura de Don Quijote era muy vieja y tenía mucho óxido. Palabra 5. Escudero. El escudero era el ayudante de un caballero. Su trabajo era cuidar el caballo, llevar las armas y ayudar al caballero en todo lo que necesitara. Ejemplo: Sancho Panza aceptó ser el escudero de Don Quijote para viajar por el mundo. Palabra 6. Molino de viento. Es una construcción grande que usa la fuerza del viento para mover unas aspas y moler el cereal para hacer harina. Ejemplo: en La Mancha todavía se pueden ver los famosos molinos de viento blancos. Palabra 7. Aspas. Las aspas son las partes largas y planas de los molinos que giran cuando sopla el viento. Ejemplo: el aspa del molino golpeó a Don Quijote y lo lanzó por los aires. Palabra 8. Ingenuo. Una persona ingenua es alguien que cree todo lo que le dicen, alguien que no tiene malicia y es un poco inocente. Ejemplo: Sancho era un poco ingenuo y creía que realmente sería gobernador de una isla. Palabra 9. Derrotar. Derrotar significa vencer a alguien en una pelea, en una guerra o en una competición. Ejemplo: al final de la historia, un caballero logró derrotar a Don Quijote en la playa. Palabra 10. Leyenda. Una leyenda es una historia muy antigua y famosa
que se cuenta de generación en generación. A veces es real y a veces es fantástica. Ejemplo, la leyenda de Don Quijote es conocida en todo el mundo. Palabra 11. Lanza. Es una arma antigua que consiste en un palo largo con una punta de metal. Los caballeros la usaban mientras montaban a caballo. Ejemplo, Don Quijote atacó al gigante con su lanza, pero se rompió al tocar el molino. Palabra 12. Escudo. Es una protección que se lleva en el brazo para evitar los golpes de las espadas o las flechas. Ejemplo, el caballero llevaba un escudo de madera para protegerse en la aventura. Palabra 13. Región. Una región es una parte de un país que tiene sus propias características, clima y cultura. Ejemplo, La Mancha es una región de España muy seca y con llanuras muy grandes. Palabra 14. Juicio. El juicio es la capacidad de una persona para distinguir entre lo que es real y lo que no lo es, o entre el bien y el mal. Ejemplo, antes de morir, Don Quijote recuperó el juicio y pidió perdón a sus amigos. Palabra 15. Valentía. La valentía es la cualidad de las personas que no tienen miedo y que se enfrentan a los peligros con fuerza. Ejemplo, a pesar de sus locuras, todos admiraban la valentía de Don Quijote. Excelente trabajo con el vocabulario. Ahora vamos a la parte más importante para tu pronunciación, el shadowing. Recuerda cómo funciona. Yo diré una frase y tú debes escucharla con atención. Después, diré la frase una segunda vez para que la repitas de nuevo. Es muy importante que intentes imitar mi entonación y mi ritmo. Vamos a practicar. Escucha y repite estas frases sobre la historia. En un lugar de La Mancha vivía Alonso Quijano. En un lugar de La Mancha vivía Alonso Quijano. Él pasaba todo el día leyendo libros de caballerías. Él pasaba todo el día leyendo libros de caballerías. De tanto leer, el pobre hombre perdió el juicio. De tanto leer, el pobre hombre perdió el juicio. Decidió llamarse a sí mismo Don Quijote de la Mancha. Decidió llamarse a sí mismo Don Quijote de la Mancha. Su caballo flaco se llamaba Rocinante. Su caballo flaco se llamaba Rocinante. Dulcinea del Toboso era su dama imaginaria. Dulcinea del Toboso era su dama imaginaria. Sancho Panza era su fiel escudero. Sancho Panza era su fiel escudero. Don Quijote confundió los molinos con gigantes. Don Quijote confundió los molinos con gigantes. Aquellos no son gigantes, son molinos de viento. Aquellos
no son gigantes, son molinos de viento. El viento movía las aspas con mucha fuerza. El viento movía las aspas con mucha fuerza. Don Quijote atacó al molino con su lanza. Don Quijote atacó al molino con su lanza. El caballero cayó al suelo con un gran golpe. El caballero cayó al suelo con un gran golpe. Sancho quería ser el gobernador de una isla. Sancho quería ser el gobernador de una isla. La historia nos enseña a luchar por nuestros sueños. La historia nos enseña a luchar por nuestros sueños. Debemos ayudar a los débiles y luchar contra la injusticia. Debemos ayudar a los débiles y luchar contra la injusticia. Don Quijote es el personaje más famoso de España. Don Quijote es el personaje más famoso de España. Al final del viaje, el caballero regresó a casa. Al final del viaje, el caballero regresó a casa. Nunca es tarde para vivir una gran aventura. Nunca es tarde para vivir una gran aventura. Don Quijote siempre será un símbolo de libertad. Don Quijote siempre será un símbolo de libertad. ¡Increíble! Has hecho un trabajo fantástico hoy. Practicar con historias es la mejor forma de que tu cerebro se acostumbre al español real. Si te ha gustado esta historia de Don Quijote, no olvides escuchar el episodio otra vez para fijar bien el vocabulario. Recuerda, toca la campanilla y suscríbete para no perderte ninguna historia nueva. Soy el Profe Literato y ha sido un placer acompañarte en esta aventura por La Mancha. Sigue practicando. Sigue soñando y nos vemos en el próximo episodio. Gracias por estar aquí en el Slow Spanish Podcast.